Pero si sí, no, yo estoy otra vez, que hable ya. Que COVID ya Otra vez presentado, seguimos. ¿no? ¿Lo has escuchado? ¿Otra vez? No, muy buenas, estamos una semana más aquí en Lidomar para la tercera entrega del Alfa Podcast. Aquí estoy con mis amigos Ismael Montalbán. Hola, amigo. Hola. Con mi amigo Paco Bravo. Hola, amigo. Y con mi amigo Fernando Campos. Me gusta tu rollito. Siguiendo la temática del podcast del último podcast acerca de planificación, cuéntanos, Ismael, ¿de qué trata el podcast? Bueno, pues hoy vamos a seguir un poco con la temática, como bien dices, de la semana pasada, que parece que le ha gustado mucho a la gente. Hemos tenido bastante repercusión con el tema de la planificación, por lo cual os damos las gracias por esa acogida sobre todo tan positiva que hemos tenido por vuestra parte. Eso para nosotros es muy importante para que continuemos en esta línea, y también por la excelente acogida que hemos tenido con el lanzamiento de la página web. Ya sabéis que podéis leer ahí los artículos. Recomiendo especialmente el artículo que José Miguel ha escrito respecto a... ¿Te han llamado alguna vez José Miguel? Pocas veces. Mi madre lo usa. Pero... Cuando te regaña, ¿verdad? Que ha escrito Kobe respecto al pino estático, así que podéis entrar en la página, leerlo y ver un poco los servicios que ofrecemos de entrenamiento, básicamente. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un poco la planificación, pero desde una perspectiva más práctica. Vamos a ver cómo planificamos nosotros a un atleta, pues desde una temporada completa hasta una vida deportiva, si fuera necesario. Así que bueno, vamos a tocar una serie de puntos y bueno, si queréis empezamos por la evaluación del deportista, ¿no? Paco, ¿qué consideras tú que es una evaluación deportiva? Bueno, pues considero que evaluar es realizar una serie de test para establecer un perfil fisiológico por un lado, mecánico por otro, de un deportista, para ver desde dónde partimos y sobre todo qué línea seguir para que progrese en cada una de las deficiencias que tiene y mantener una huella en las fortalezas que también tiene. Entonces sería pues establecer un diagnóstico básicamente. Vale, pues como bien dice Paco, el evaluar, la palabra clave es establecer un perfil, ¿no? Porque al final es lo de siempre, no todas las personas somos iguales, ¿no? Aunque existen diferentes alternativas de cara a preparar a una persona, realmente no todo el mundo responde de la misma manera. Entonces tenemos que saber a qué tipo de persona nos enfrentamos. Bueno, tenemos una serie de aspectos muy concretos, porque si subdividimos los distintos aspectos que tenemos en cuenta a la hora de evaluar a una persona, pues podremos partir, ¿no? Quiero que me comentéis un poquito respecto al control motor, ¿no? Lo más importante, siempre nos vamos un poco a los números, que después hablaremos de ellos, pero creo que si empezamos con la pieza más importante es, no sé, cómo se mueve una persona, ¿no? Fer, ¿qué te dice a ti cuando ves a una persona cómo se mueve? Yo creo que sobre todo en lo que hacemos en CrossFit, evaluar cómo se mueve alguien es esencial, porque creo que la planificación debe comenzar desde ahí. Es decir, si yo tengo a alguien que lo quiero preparar a nivel de fuerza, a nivel metabólico, lo quiero preparar en diferentes cosas, pero me dejo la parte de movimiento, como se queda cojo, ¿no? O sea, yo creo que esa parte del control motor es una base que creo que hay que evaluarla y hay que encontrar la manera de evaluarla bien. Yo creo que es muy difícil, puesto a la cantidad de gestos que tenemos y la cantidad de planos que tenemos que dominar y en la cantidad de contextos, ¿no? Hay mucho que evaluar y creo que la parte del control motor es algo muy difícil y hay que encontrar una fórmula para que sea para que lo mida todo. Sí, que sé. básicamente no vamos a evaluar cuánto, por ejemplo, ¿no? chest to bar eres capaz de hacer o en qué tiempo, sino en cómo lo ejecutas. Claro. Por ejemplo, para no lesionarse, sobre todo para ser eficiente a la hora de luego aguantar en un WOD y partir menos veces, o en fin, o para ver de qué manera más eficiente se puede. Y lo que te he dicho, que, o sea, pido a alguien que haga una sentadilla. El tío te hace una sentadilla de la hostia.
hace súper bien, buena estabilidad, pero ahora si cambio el contexto, ¿qué tal va? O si lo meto con otra cosa, ¿cómo va? Esa evaluación es difícil y hay que pensarla muy bien y hay que hacerlo también sobre los posibles objetivos que vaya a tener esa persona, que eso ya es otro punto más, pero creo que esa evaluación también tiene que tener una cierta relación. Mira, ¿no? si me permitís, vamos a hacer una cosa, aquí con nuestro cámara. Adri, hola. Y vamos a poner ejemplos muy prácticos para que la gente entienda a qué nos referimos. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo que había puesto Paco, que creo que es muy clarificador, tenemos una persona y queremos ver, pues eso, ¿no? Tenemos un test chest to bar, ¿no? Barra al pecho, ¿no? En castellano, bueno. Y nos hace 60 barras al pecho o chest to bar en 3 minutos. Si solo miramos las perspectivas de fuerza, de, digamos, capacidad en cuanto al sistema energético, la fatiga que le produce, nos vamos a quedar en esa capa de superficie. Pero si no vemos a esa persona, cómo se está moviendo, por ejemplo, vemos que Adri pues tiene una pobre orden de asociación en los patrones de extensión de cadera y jalón dorsal, ya sabemos dónde podemos atacar, ¿no? de forma específica, ¿no? ¿Podríamos seguir un poco por ahí? Sí, claro. Y bueno, evidentemente nosotros en Alfa lo que intentamos hacer con los planes individualizados sobre todo es pedir mucha grabación de vídeo. Muchas veces nos da igual incluso el resultado numérico, pero sí queremos evaluar el patrón de movimiento, porque es un limitante luego para cualquier... Qué típico eso, ¿no? Lo he hecho bien, lo he hecho en un buen tiempo. Bueno, olvídate ahora de eso, ¿no? Porque no está en la pizarra, ¿no? Ser resultadista, ¿no? Como si tú el hombro dices, baila cuando hace 60 chest to bar, pues a lo mejor si te meto una cierta frecuencia de ese tipo de gestos, te rompe el hombro. Te quedas... Y te tiras sin subirte una barra un tiempo. Claro. Y pues igual, claro que hay que tenerlo en cuenta. Con la sentadilla, como él dice, igual con un peso muerto, ¿no? ¿Cuántas veces me incluyo, Yo he hecho muy mal el peso muerto durante un tiempo de mi vida, con mucho bouncing, sacando mucho la zona lumbar, y sí, podemos levantar kilos, claro, pero ¿a costa de qué? Entonces, parece que te pones como chorra, ¿no? Cuando hablas del movimiento, de la técnica. Parece que es como un truco, ¿no? Como un truco de magia, la técnica. Pero se prima tanto la fuerza que... Yo creo que alguien que pueda entrenar... Al final no vemos lo de la... Al final es eficiencia todo, claro. Si tienes un gesto bien hecho y eres fuerte, además vas a poder hacer más, vas a poder meter más volumen y más... Por ejemplo, mayor cantidad de repeticiones y generar menos fatiga. En el artículo que tú has escrito respecto al pino, Kobe, realmente cuando tú quieres coger a uno de tus clientes y le haces una evaluación y le vas a hacer una progresión específica para que sea capaz de aguantar esa posición estática de pino que es tan saludable, ¿no? y te da tantos beneficios, ¿cuándo planificas tú la fuerza o cómo encajas tú la planificación de la fuerza? Realmente no, en teoría no hay ahí, ¿no? Realmente la fuerza para ti es un factor secundario, ¿no? Cuando le haces una progresión específica para que sea capaz de hacer ese movimiento. Claro. Hay que evaluarla en una primera instancia, pero partiendo de unos niveles de fuerza normales. El resto de cosas son un poco más técnicas, un poco más a nivel de propiocepción y de otros aspectos. Pues vamos a pasar un poquito ya del control motor. Y una preguntilla, si me dejas, solamente una pregunta. Por supuesto, él siempre tiene una pregunta. ¿Creéis que alguien que está a un nivel muy alto, hablo del nivel mundial, ¿creéis que tiene depende de lo que hablemos? Pero no lo digas, que queda mal, que queda feo. Con una bicicleta ya sabemos que es el mejor. Y con una barra ya está. Bueno, y con una cámara también. Hostia, en realidad es un tío completo, nuestro cámara. Sí, un tío completo. No homo. Bueno, pregunta ya. ¿Creéis que alguien que está a un nivel muy alto, sí, a nivel mundial, en CrossFit, en cualquier deporte, creéis que tiene que ir directamente ligado a un grado de control de gesto y motor general muy alto? Número uno, porque tiene que entrenar mucho, y para poder entrenar mucho tiene que moverse muy bien, porque si no va a tener problemas. Y número dos, por la eficiencia dentro de la competición. ¿Tiene que ir ligado sí o sí, o puede ser que no? Puede ser que no. Puede ser que no. Yo he visto auténticos tochos en los games, verlo en gimnástico, y él también lo ha visto, y dar pena. Pero dar pena de nivel... ¿Cuánto tiempo van a ir a los games? Han ido mucho, pero es que hay... Ahí va yo.
puedes, por supuesto que los vas a ver. ¿Qué le Siempre queda los vas a ver. ¿Qué le queda al hombro ese? Bueno, yo he visto... ¿Llegan a máster? No llegan a máster. llegan a máster. No llegan a máster. Y bueno, Hemos visto gente muy buena. A mí se me viene a la cabeza una chica que, siendo atleta de games de No digas años nombre. y años y años, no voy a decir Tenemos nombre, problemas. no voy a decir nombre. Una chica de años y años y años de ir a los games que cada vez que hace un peso muerto se parte ya, por la mitad. Ya. Se le va una rodilla más dentro, el lomo, la espalda arrugada. Sí, luego vienen los problemas, vienen las operaciones forzosas y viene no llegar a 30 años y haber pasado por quirófano no sé cuántas veces y ya está. Y lo que ellos ven es a corto plazo y no piensan a largo plazo en su cuerpo, ¿no? Claro, Entonces, claro. pues al final se hacen daño y mucho y de repente desaparecen del mapa. Claro, ¿cómo no van a desaparecer? Si es que... Es lo que comentábamos antes, ¿no? De Lucas Parker, ¿no? Una persona que se mueve muy bien y que ha sido muy consistente a lo largo de los años y que realmente este año que se ha quedado fuera no era por cuestiones de movilidad, sino por cuestiones ya psicosomáticas, fisiológicas, de lo que es el impacto que supone la alta competición al máximo nivel durante tantísimos años, ¿no? Y el ejemplo, y ya no te corto más, lo estamos viendo aquí en España ahora que tenemos un recorrido, ya se está empezando a ver muchos atletas lesionados que no pueden continuar, mucho, y es por este motivo, porque no corrigen su patrón. Claro. Ahí entra un poco también el tema del ego, ¿no? Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero a lo mejor a veces hasta por exigencias de los patrocinadores y realmente esa persona pues no está realmente preparada para estar compitiendo. Una persona que tiene un alto nivel en todas sus capacidades, pero a nivel de estabilidad lumbopélvica no es capaz de mantener precisamente esa estabilidad y ves como, bueno, auténticas barbaridades. Sí. Y bueno, al final es una pena, ¿no? Si os parece, pasamos al siguiente punto. Vamos a hablar un poquito de la movilidad. La movilidad, vamos a asociarle un poco movilidad-estabilidad. También, ¿qué importancia le dais a la movilidad? Dentro de cuando evaluamos a una persona, nosotros vemos cuáles son sus rangos de movimiento en distintos planos, ¿verdad? Plano, empuje horizontales, tracciones, grados de flexión del hombro, cosofemoral, dorsiflexión, incluso la movilidad de la columna lumbar. Entonces, comentadme un poco qué importancia le dais a ese aspecto. Creo que ambas dos, tanto la movilidad como la estabilidad, tienen que se tienen que estar en equilibrio en los diferentes gestos, porque tienen un requerimiento de movilidad y de estabilidad para ser eficientes. Una sentadilla, peso muerto, cualquier tipo de cosa tiene limitantes tanto de movilidad como de estabilidad y tiene que ser una capacidad más a trabajar. Si tú eres un tío de puta madre, soy muy bueno, pero no tengo la movilidad suficiente como para hacer una sentadilla y las haces porque las haces y rompiendo en paralelo, de nuevo, número 1, no le saco rendimiento a mi sentadilla, número 2, cada vez que hago sentadillas me crujo y por lo tanto está limitado. ¿Y qué haríais? ¿Incluiríais...? Porque nosotros, por ejemplo, planificamos de una manera y yo, de hecho, planifico individualmente a los atletas en función a cada uno, ¿no? Pero, ¿cómo lo plantearías? ¿Como un trabajo de movilidad en cada una de las sesiones? ¿Con una frecuencia de descanso entre sesiones? ¿O aislarías directamente... ¿O aislarías el trabajo de movilidad y dedicarías, por ejemplo, una sesión completa solo a movilidad? ¿Cómo lo harías? Depende. En mi caso, siempre depende. Depende. Y a mí, desde mi caso personal y de mogollón de casos que he visto, creo que dentro de la sesión se pueden incluir mogollón de cosas, hacerlo muy dinámico, que no sea voy a estirar, vale, estirar. Pues yo, para todo el mundo que nos escucha y que nos ve, yo sí considero que se puede dentro de la semana cerrar el ciclo. Por ejemplo, entrenamiento durante toda la semana y un día específico solo trabajo de movilidad, estiramiento, y cierras un ciclo que mentalmente y físicamente es beneficioso y te empiezas la siguiente semana, digamos, con las pilas cargadas, ¿vale? Que ya tienes una buena base y que hemos estado trabajando la movilidad de maneras muy específicas, ya te puedes permitir el lujo de salpicar un poco ese trabajo, ¿no? En cada uno de los días, en función de la sesión. Claro, entonces, bueno, son dos perspectivas. Pero lo que hemos dicho también, si tienes a alguien que está concienciado y ese trabajo sabe que lo tiene que hacer y lo va a hacer y otra gente pues que el día de movilidad lo ve en la plataforma y dice pues hoy no voy. Bueno, pues hoy no voy. Claro. Pues ahí
pues tienes que... ¿Creéis que es no sé. complicado que una persona entienda realmente que una sesión de entrenamiento no tenga cargas, ni físicas, o sea, en cuanto a intensidad de carga, ni en cuanto a estrés metabólico? Es decir, una sesión simplemente en la que nos centremos en la calidad del movimiento, en la estabilidad, en la ganancia de rango de movimiento. ¿Creéis que a la gente le cuesta un poco entender que eso es entrenar también, porque le está produciendo adaptaciones específicas para su deporte? Sí, claro. A veces es que si solo vamos buscando, pues eso, la fatiga del final, de he acabado mi sesión, estoy por los suelos, vale, hoy he entrenado. Y si no te vas con esas sensaciones, como que no has hecho nada. Yo creo que también el atleta tiene que saber en que, oye, que ¿por qué hace eso? ¿Por qué está haciendo eso? Es decir, que, hombre, si lo hace sin saber por qué lo hace, quizás puede caer en esa sensación de que está perdiendo el tiempo, que no está entrenando. Pero si sabe que eso tiene un objetivo determinado, yo creo que Vale, se puede llevar de otra manera. pues vamos precisamente a ese tema, a la fuerza. Realmente, cuando nosotros, por ejemplo, pasamos un cuestionario a nuestros clientes o incluso cuando ya están entrenando y te dicen, yo de sentadilla, tengo 220 de sentadilla, y de repente ya pues cuando empieza a evaluar, ves a esa persona pues que tiene un gesto motor, un patrón en la sentadilla, que es una sentadilla que es muy inespecífica para CrossFit, como puede ser una sentadilla de powerlifting o semi-powerlifting, de estas que parece más un buenos días que otra cosa, con una amplitud increíble, con 3 cinturones, con 2 amigos y tu madre en la grada Sí, empujando. o con un agarre bajo en vez Sí, de con el agarre alto sí, que nosotros hacemos Claro, en la de CrossFit. powerlifting a mitad de escápula, ¿no? Que realmente es eso, ¿no? Un gesto de extensión de cadera y luego dices, bueno, realmente yo miro los números sobre el papel y digo, bueno, esta persona que dice que tiene, bueno, en el ejemplo este hipotético que decíamos 220 de sentadilla y luego le vamos a hacer un squat clean, una cargada completa con 110 kilos, 115 kilos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Realmente qué transferencia tiene? ¿Qué fuerza específica es la que esa persona nos está demostrando en los gestos que realmente tienen mucha transferencia para nuestro deporte? Porque hablo de un squat clean, que es el mismo gesto motor que utilizamos pues para la front squat, para el thruster, para incluso los wall ball shots, es decir, el ser capaz de mantener esa estabilidad dinámica de la cadena extensora, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis esto vosotros? No, habla, tío, que tú eres la estrella. Pues digo, voy a hablar un poco menos. Joder, dicho y mucho, ahora La todos gente me dice miráis. que hablas poco, Paco, que debes darle a la lengua, tío. Estoy hablando mucho hoy, Yo tío. es que hablo poco y ya estoy agobiado, tío, ¿verdad? Habla tú. Bueno, pues verá, evidentemente el problema que esa persona probablemente tenga sea de movilidad. Yo no creo que una persona con 220 kilos en una sentadilla no sea capaz de hacer un squat clean con 110, con 120, eso para empezar. Tiene un problema de movilidad, tiene un problema de control motor, tiene un problema de técnica de halterofilia, entonces sí está muy bien el trabajo específico de fuerza, pero evidentemente hay que darle siempre salida, siempre que se pueda, a lo que nosotros realmente ejecutamos en CrossFit. Pero incluso, perdóname un detalle respecto a lo que has dicho, no es solo, bajo mi opinión, es cuestión de movilidad y no, porque es verdad que esa persona puede ser que no tenga ningún problema de movilidad, pero existe esa zona gris donde hay una degradación del gesto, donde podemos mover más carga a causa de la degradación del movimiento. Eso es lo que no queremos nunca, ¿verdad? Pero es lo que estamos, por eso he añadido movilidad y el gesto motor específico de un squat clean. No tiene nada que ver, claro que no tiene nada que ver. Entonces, pues nosotros eso es lo que trabajamos. Fuerza máxima, fuerza submáxima, lo trabajaremos en un periodo base, pero luego, evidentemente, mientras más se acerca a lo que nosotros hacemos, pues... Que por eso se une tanto nuestro test de fuerza con ese vídeo que te está dando información sobre su patrón motor, trabajo de movilidad, trabajo de estabilidad, y todo va junto en un mismo pack. Por eso no le coges, le das su hoja y dices, venga, ponme números. Claro. Y tú con los números tienes eso. Y luego vídeos, y luego todo va unido. Esa Claro. estabilidad, movilidad, fuerza, Claro. un trabajo de coordinación a la vez que cuánta carga mueves, cómo mueves. Y luego creo que se uniría también el tema de dolor, ¿no? Es decir, puedes tener una buena sentadilla que se vea bien, que se puede ver incluso bien, porque tú tienes ese vídeo, estás viendo, va guay, números guays también, pero hay dolor y ahí hay algo que ver y algo que trabajar, ¿no? Es decir, todo eso va unido, creo que dentro de una evaluación que sea full, o sea, una evaluación muy buena, que requiera
que requiera tiempo. Creo que todo eso tendría que ir unido, ¿no? ¿Qué pensáis? Estoy de acuerdo. Sí, al final es una integración, ¿no? Es primero una subdivisión de distintos factores y luego una integración. Vamos a terminar un poco, si me permitís, con esta zona de evaluación, para luego terminar haciendo un ejemplo un poco más general con nuestro atleta Alfa Adri. Desarrollo de los sistemas energéticos, ¿vale? Es decir, el motor, ¿no? ¿Qué importancia y cómo podríamos integrarlo en un plan de evaluación? ¿Vale? Distintas capacidades, trabajo aeróbico de base, situamos los umbrales del cambio energético, el cambio de sustrato o la dominancia del sustrato energético. ¿Vosotros pensáis que tiene correlación un evento que pueda durar, por ejemplo, 8 minutos de CrossFit con distintas modalidades, con un 2000 de remo? ¿Hay una correlación entre la dominancia del sistema energético? Sí o no. Depende de los elementos que incluya y de la manera en que lo ejecute. Claro que sí. Si es un monoestructural, sí. Si empezamos a meter elementos en lo que obligamos al atleta a hacer repeticiones cortas, aunque el cúmulo o la base sea de 8 minutos, pues evidentemente si hay un factor mecánico limitante no vas a poder desarrollar esa vía de la misma manera que un remo, que no tiene un factor mecánico limitante, ¿no? Exactamente. Entonces depende, claro, yo puedo hacer un anaeróbico aláctico casi en 8 minutos. ¿Cómo? Haciendo repeticiones de squat clean, que es lo que estamos hablando antes, a el 95%, mayor número de repeticiones en 8 minutos de squat clean. Estás trabajando igual que 8 minutos de remo en un 2000 o 7 minutos de remo. Y si nosotros, por ejemplo, le damos a esa persona un test de contractilidad muscular por ejemplo, del tren superior, y vemos que la frecuencia cardíaca se dispara y llega a esos umbrales de máxima frecuencia cardíaca, en lugar de ser más lineales, ¿qué nos está diciendo eso con respecto al tren inferior, ¿no? Que quizá es esa que nos pasa mucho a los crossfiteros, esa asincronía entre el requerimiento del sustrato energético del tren inferior con respecto al superior, ¿no? Es decir, que también a veces nos centramos en realizar test y no sabemos realmente lo que estamos midiendo en cuanto al sistema energético, porque no tenemos en cuenta todos los condicionantes que hay en un gesto motor dado. Es decir, ¿qué te está limitando a ti de que dejes de hacer thruster, por ejemplo, una RAD de 8 minutos? ¿Qué realmente? ¿Qué? ¿Es la compresión diafragmática que te impide mantener un ciclo de respiración sostenido? ¿Es la acumulación de residuo en el deltoides? ¿Es...? Que depende de la carga del thruster, ¿no? Claro. Si me estás preguntando cuántos thruster es capaz de hacer en 8 minutos con la barra, te diré que el factor limitante en un principio pues va a ser evidentemente quizás aeróbico, umbral de lactato, o si eres capaz de mover durante 6 minutos, pero ya a partir de cierto número de repeticiones, aunque tengas solo la barra, ya no puedes ejecutar factor muscular. Es que depende. Claro. Es que depende. Debemos ser capaces de ver eso, ¿no? No hablo. ¡Hablo mucho! ¡Hablo mucho! Te pregunto a ti porque la verdad que tengo un mogollón de curiosidad. Es decir, sabiendo que dentro de CrossFit es tan jodidamente difícil clasificar el trabajo metabólico, ¿por qué? No solamente por tener que dividirlo en diferentes duraciones o ritmos o vías metabólicas, como lo queráis llamar, sino que también hay diferentes tipos de mecanismos en los que medirlo. O sea, lo podemos medir en monoestructural de diferentes tipos, se puede medir en un trabajo desestructural en el que hay weightlifting, gymnastic, monoestructurales juntos. A grandes rasgos, ¿qué es lo que mola? Que algo muy difícil se haga muy sencillo. ¿Cómo lo dividirías esa evaluación del trabajo metabólico? ¿Cómo dividirías los grupos de evaluación? ¿Qué estás evaluando? Es muy complicado. Tú piensas una cosa. Hoy en día los triatletas de élite ya ni siquiera tienen las zonas de trabajo generalizadas, sino que tienen hechos sus test de laboratorio, de máximo consumo de oxígeno, etcétera, en las distintas modalidades. Por eso se utilizan ahora tanto los equipos portátiles. Cuáles son tus umbrales en bicicleta, incluso en distintas alturas, cuáles son tus umbrales en carrera y obviamente en todas
Entonces, lógicamente, nosotros no podemos contar con tantas herramientas porque hay una multitud de condicionantes tan amplias que tenemos que ir a lo sencillo y a lo simple. A lo sencillo y a lo simple dentro de la complejidad. Es decir, no podemos ser unos inconscientes y no tener en cuenta eso. Pero bueno, contame. Sí, ¿me permitís un parón y os dejamos con el pa' consejo de hoy? Uy, que estáis aquí. Si veis a alguien haciendo manguitos de los rotadores así, decirle que no, que está haciendo isometría de bíceps. Oye. Y vamos a hablar de qué test, ¿no?, utilizas tú para evaluar según qué aspectos. Y bueno, es muy importante que la gente sea consciente de que lo que decimos siempre, que esto es un deporte muy, muy duro, muy exigente, muy sacrificado y también muy, vamos a decir, exclusivo si te centras en la élite.